Earth versus space. I'm very excited to play this game with you. It's my move now. I've got this Velcro chessboard here that keeps the pieces from flying away, although a few of them have flown away and I've had to chase them down and find them. They usually end up near some of the filters. But it's your move. Good luck. I'm not going to make it easy for you. And thanks for playing. ¿Qué tal, jóvenes, señoritas? Buenos días. Vamos a revisar lo que serán las actividades de ajedrez para este periodo, ¿sí? Iniciaremos repasando lo que fue la actividad que ustedes entregaron, un esquema de clasificación de aperturas. Les comento los principales detalles en las observaciones que les estuve anotando. Veríamos luego algunos términos que se usan también en aperturas y comentarles que conforme a esta información van a tener ustedes un examen de unas 15 preguntas, muy sencillo. Ese examen se va a aplicar en 2 ocasiones. Tu calificación va a ser el promedio de esas 2. ¿Sí? Entonces, el primero lo haces, pues, trata de hacerlo lo mejor posible. Te tienes que remitir al estudio que tú hiciste, al esquema que tú hiciste. Es básicamente de eso. La otra parte la vemos ahorita. Algunos términos nada más, unos 6, 7 términos que se requiere conocer también en cuanto a apertura. Y, bueno, iniciamos pues con este esquema que te solicité. Me llama la atención, me da gusto que la mayoría de los comentarios eran en el sentido de que les agradó la actividad, que les resultó útil, ¿no? Entonces, pues el ajedrez uno mejora jugando y estudiando. Entonces, tienes esas dos opciones, esos 2 requerimientos en caso de que tú quieras mejorar tu juego. En cuanto al esquema, voy a tomar uno de los que ustedes mismos entregan y aprovecho para comentar que es de los principales detalles que estuve mencionando, ¿no? Se ve un poco pequeño, lo voy a ampliar un poquito. Dice tipo de aperturas en ajedrez: abiertas, semiabiertas, cerradas, semicerradas, de flanco e irregulares, ¿no? Te lo hizo completito esta compañera de ustedes. Y luego viene la definición de cada una de esas clasificaciones. Por ejemplo, las aperturas abiertas, dice, es aquella que empieza moviendo el peón del rey 2 casillas y el negro replica con el mismo movimiento. Hay quien lo puso así, ¿no? Son aquellas aperturas que inician con E4 y las negras contestan con E5. Así de simple es una apertura abierta. Aquí en este caso le faltó a su compañera poner ejemplos, nombres de esas aperturas. Hay quien puso al contrario, puso abiertas y puso italiana, española o Ruy López, perfecto, pero le faltó lo que distingue a una apertura abierta, lo que la define. Entonces, había que completar eso. Eso es lo que debes de tomar en cuenta para aprender que las abiertas son aquellas que empiezan con E4 y las negras contestan con E5. Y ejemplos podrían ser italiana, española, ¿no? O así como lo hace su compañera, más descriptivo. Se mueve el peón de rey y las negras contestan con peón de rey. Me voy a brincar aquí a las cerradas. Las aperturas cerradas, dice, y estaría mal, ¿no? Dice, es un término usado para describir uno de los movimientos iniciales más comunes. No, acá, siguiendo con este mismo criterio, sería, aperturas cerradas son aquellas que las blancas inician con el peón de dama, avanzando las 2 casillas, y las negras contestan con el mismo peón de dama. O podría ser, una apertura cerrada es aquella que inicia con D4 y las negras contestan D5. Y ejemplo de estas aperturas sería el gambito de dama, por ejemplo. Aperturas semiabiertas, dice, aquellas en las que el jugador blanco avanza 2 posiciones el peón de rey y las negras contestan con un movimiento distinto de E5. Es decir, en las aperturas semiabiertas, las blancas inician con el peón del rey y las negras contestan con cualquier otro que no sea peón de rey. ¿Sale? Esa es una apertura semiabierta. Entonces, las semicerradas pues van a ser, si decimos que las cerradas son las que inician con el peón de dama y contestan peón de dama, las semicerradas va a ser, blancas inician con el peón de dama y las negras contestan con cualquier otro. ¿Sí? Y ejemplos de semiabiertas me brinqué, sería, por ejemplo, la defensa siciliana. ¿Sí? Y bueno, las aperturas de flanco y las aperturas irregulares, que son menos conocidas, pero pues también están dentro, se clasifican, pues también tienen su clasificación.
De esta, pues hay que aprenderse también cuáles son las de flanco, que no son ni peón de rey, ni peón de dama, pero tampoco son los peones de los extremos, ¿no? Esa le aparece a los irregulares. Bueno, entonces lo que me interesa comentarles es que en sus esquemas, cada una de estas, cada una del tipo de apertura debía venir la definición y debía venir ejemplos de nombres de esas aperturas. Fue el principal detalle que se dio, ¿no? De las observaciones que les tuve que estar haciendo. Les pongo algunos de los comentarios, por lo que deduzco, pues, que eso que les decía, que al parecer agradó. Digo, qué gusto. Digo, a mí la apertura es la fase que se me hace más complicada, pero es necesaria, pues. Sí, es como si tú, pues, cuando juegas fútbol y utiliza tu entrenador determinado tipo de juego, esa es la apertura, ¿no? En el video inicial podemos apreciar la cantidad posible de aperturas que puede haber, la cantidad posible de secuencias, ¿no? Que en realidad asusta. Yo te diría, tómalo con calma. Entre los comentarios que hacían es, pues, a quién no le gustaba la apertura española, porque prefería hacer otra, pues tú practica la que más te agrade. En realidad, estudiar aperturas se hace justo o se recomienda más o menos de esta manera. Aprende una, dos, tres aperturas, estudialas un poco y practica dos, tres defensas. Es decir, como inicio, cuando toca con blancas, por lo regular con negras que juego, ¿no? Y aprenderse o estudiar unas pocas es suficiente. Conforme vas avanzando, pues aprendes algunas otras. En realidad ya ves que son muchísimas. Difícilmente alguien sabe todas, ¿no? Dice aquí su compañero o compañera, al principio se me complicó un poco, todavía no la entiendo bien, pero opino que está fácil. De las 10 partidas gané 4. El ajedrez lo jugué en mi computadora, ya que nadie en mi casa sabe jugar. Una de mis amigas de mi coto practicó conmigo y ambas lo empezamos a practicar. Siento que si estudio más la apertura española se me haría más fácil, podría ganar. Esa es mi conclusión. Me gustó y fue sencilla. Bien, qué bueno. Dice que se me complican estas nuevas jugadas que estoy haciendo porque es algo nuevo y nunca había jugado estas aperturas. Y voy a tener que seguir practicando mucho para poder jugar mejor y también ver videos sobre estas aperturas para ponerlo en práctica y espero ver algún cambio. Si ves algún video de aperturas, si lo juegas, te aseguro que vas a ver cambios. Sí, va a ser cambio y para mejor. ¿Sí? Dice, a mí me fue un poco mal porque es más difícil descifrar el movimiento que va a hacer una computadora, pero con los movimientos pues voy mejorando. Sí, en realidad las computadoras también están programadas conforme a esta base de datos de aperturas. Debe ser casi lo mismo jugar contra una persona que con una computadora. No habría mucho problema, mucha diferencia. Incluso la computadora quizá juega mejor si no estás jugando si estás jugando con alguien muy, principiante. Dice, me pareció muy fácil este método de seguir con una secuencia porque ahora no necesito pensar tanto en el siguiente movimiento que voy a hacer y sé que estoy siguiendo un patrón que me puede ayudar a ganar. Pues esa es la idea de las aperturas. No es que no pienses, es solamente que ya sabes cómo va a ser la secuencia, ¿no? Yo juego mi peón de rey, me contestan peón de rey, así podría pensarlo como en este término, como tú lo mencionas. Casi en automático desarrollo mi caballo y si desarrolla su caballo, en automático muevo mi alfil, porque ya me sé esa apertura. De hecho, hay para quien la apertura termina en los primeros 3 movimientos. Ahí podría alguien que solo estudió hasta ahí la apertura española decir, ay, ya terminó mi apertura. Ahora sí, siguiendo tu razonamiento, pues ahora sí tengo que pensarle. Si alguien estudia un poquito más de secuencias, pues lo hace así como dices tú, muy rápido. Ya sé que me va a contestar esto, hago esto, me va a amenazar el alfil con el peón, retrocedo. Ya me la sé, ¿sí? Dice, lo que más me gustó de esta apertura fue salir de la forma en que yo acostumbraba a iniciar un juego y experimentar nuevas formas de iniciar. Al principio fue difícil, ya que yo acostumbro a iniciar de otra forma, pero esto hizo que observara más posibilidades de comenzar y nuevas estrategias que yo puedo implementar en mis siguientes juegos. Claro, las formas en que tú acostumbras a iniciar, que seguramente queda dentro de alguna de las aperturas, y esta, ¿no? Apertura española. Sería interesante que identifiques, según tú, cómo inicias tu juego, qué apertura corresponde. ¿Sí? Dice, la verdad, profe, yo casi siempre que juego una partida de ajedrez hago esa apertura española, aunque yo ni sabía que se llamaba así. Nomás me acuerdo que una vez vi un video y decían que es de las más normales y pues con esa me quedé. Es de las más utilizadas, sí, es de las más utilizadas. Qué bien. Es lo que les comento. El estudio hace eso, pues que uno pueda identificarlo, pero pues uno
Si no estudias nada, juegas y probablemente corresponda a alguna de estas aperturas. En general, mi conclusión es que la apertura española es una muy buena forma de empezar la partida, ya que haciendo los movimientos correctos puedes obtener ventaja. Además, el desarrollo del juego se va poniendo interesante y si el oponente no es atento, en una de esas lo agarras desprevenido y le puedes hacer jaque mate. Bueno, sí. Sin embargo, pues recordemos que tratamos de jugar no a ver si el otro no la ve, ¿no? Sino a... De hecho, el ajedrez no es juego de azar, es teniendo la idea de que mi plan, de que mi secuencia tiene un objetivo y lo voy armando, no es a ver si resulta. Digo, no es a ver si por suerte pega, ¿no? Sino voy haciéndolo paso a paso. Dice, al jugar con la apertura española se me complicó un poco porque tras hacer las primeras jugadas después seguir con la partida era complicado al no ser mi modo de juego. Pero tras las 10 partidas pude acostumbrarme a jugar de esa manera sin un alfil y desarrollando todo. ¿Sin un alfil? Bueno. Sí, pero bueno, esta es la idea, ¿no? Es como acostumbras a iniciar, cómo acostumbras una secuencia, que obviamente la puedes cambiar. Dice, unos 3 más leemos. Dice, al jugar las partidas de ajedrez me di cuenta que las aperturas eran útiles e importantes para un buen desarrollo. Al momento de jugarlas, estas me facilitaron mucho poder ganarle a mi papá, ya que él es muy bueno en el ajedrez, espero que no me haya dejado ganar. Y la verdad es mucho más divertido de esa forma. Siento que estoy jugando con más complejidad las partidas y me gustó mucho. Qué bueno. Sí, hay partidas que se hacen muy, muy complejas, otras más simples, pues. Dice, en mi primera jugada utilizando la apertura española gané y no se me hizo complicada la apertura. Al contrario, me ayudó mucho a iniciar mis jugadas y tener una noción sobre lo que iba a hacer. Sin embargo, después de la quinta jugada ya se me había hecho un poco cansado y repetitivo de hacer, pero me ayudó a ganar ventaja sobre las negras y ganar así 8 de 10 jugadas y perdí por ahogado, no por jaque en mi contra, a mi contra. Bueno, justo esta parte sí es comprensible que te resulte tedioso si la juegas una vez, otra vez, otra vez, pero vamos a ponerlo en estos términos, que es entrenamiento. Piénsalo de esta manera. ¿Has practicado el saque en voleibol? Digo, hay quienes le cuesta mucho trabajo, ¿no? Y sin embargo, si tú quieres hacer un buen saque, lo vas a hacer una vez, 2 veces, 3 veces, 100 veces. Es decir, es un movimiento único que tú lo vas a practicar y te va a salir mejor. Cuando estás jugando ya, estás en un juego, bien sabes hacia dónde la vas a mandar, cómo la vas a mandar, cómo le vas a pegar. Podríamos compararlo un poquito eso, la apertura, pues es como entrenar una secuencia específica en el juego, ¿sale? Dice, lo que no me gustó es que siempre es la misma forma de empezar, lo cual es el punto, ya que es apertura española. Bueno, exactamente, ese era entrenamiento. Luego lo puedes cambiar, claro. Dice, y en lo demás ya desarrollas la partida como quieras y eso me gusta. La dificultad no fue tanta, ya que simplemente seguir los pasos de apertura y después desarrollarte libremente. Sí, esa es la idea, ¿no? No me, creo que ya más quedan esos dos. No me gustó la apertura, no hay muchos movimientos que hacer, ya que siempre que lo hacía no hay muchas opciones para atacar al contrincante, ya que es más para bloquear jugadas del contrincante que para dar jaque mate, porque para mí no vi muchas opciones para comer piezas o poner en mate al rey. Mi caballo en casi todas las partidas era el primero en morir. Bueno, de la secuencia, ¿no? Ya aprendí cómo se hace la apertura española, pero en lo personal casi no me gustó. No me gustó la apertura española, ya que no me parece que defienda muy bien. La o el rival posiblemente no vaya a mover exactamente las piezas que queremos, posiblemente se va a querer defender de diferente manera, nos hace perder tiempos si es que no queremos perder el alfil, y a mi parecer hay aperturas que defienden mejor. Bueno, justo ese es el ejercicio, que tú puedas apertura, que tú puedas identificar justo con la que te sientes más cómodo. Esa es la idea de practicar aperturas. Tú puedes practicar 2, 3 aperturas y bueno, si es necesario jugarlas para conocer qué secuencia es la que se da luego de determinada apertura. No hay otra forma de conocerlas, pues. Para quien va iniciando, yo por lo regular les propongo que jueguen algo que le llaman Gambito de Rey, ¿sí? En el Gambito de Rey, pues es una secuencia muy simple y el asunto es que da muchas... hace un juego muy abierto, muy fluido. En realidad es divertido. Casi no se usa ya esa apertura, pues, porque conforme se va avanzando en el estudio, pues se ve que no es mucha ventaja para las blancas, pero si tú quieres un juego más dinámico, más rápido, inicia esto, practícalo, y ya luego si dices, nah, ya no me gustó, pues lo cambias, pero sí es un juego muy, muy dinámico. Para ti que dices, oh, ajedrez, que no me gusta mucho, yo te recomiendo que juegues
este gambito de rey, es este de aquí. Y hace partidas muy dinámicas, ¿no? Muy abierta, pues, no es nada intrincado. Y entonces, aprovechando, les comento, le conocemos como gambito a un tipo de apertura o contra gambito, en el caso de que se juega en el lado contrario, en el que se pretende hacer lo siguiente. Aquí yo ofrezco material, si fuera un gambito aceptado, querría decir que van a capturar este peón, y yo estoy cediendo material a cambio de o de espacio o de tiempo, ¿sí? Entonces, ya las negras jugarán lo que prefieran. Van, por ejemplo, a atacar al caballo, al peón, perdón, y ya podría yo defenderlo. Sí tengo un peón menos, sin embargo, la movilidad de mis piezas es mayor. Voy a hacer el movimiento solo de blancas, ¿no? Vamos a pensar que hago esto, bueno, no me deja. Vamos a pensar que hago esto, juegan aquí, y me enroco. Sí, entonces, si te fijas, la secuencia de jugadas, digo, si hubiera sido aquí no hubiera podido, ¿verdad? Pero vamos a ver. Si hubiera movido en este lugar, bien podría haber hecho esto. Está defendido, está atacado 1 o 2 veces, pero está defendido también 2 veces. Entonces no hay problema, tendría que retroceder quizá. Aquí en determinado momento puedo yo recuperar el peón, si se fijan, pues. Pero a lo que voy es que este tipo de apertura te da mucha fluidez en el juego. Entonces esa es mi recomendación, el gambito de rey. ¿Sale? Bueno, entonces ya teniendo aquí este tablero, vamos a aprovechar para comentar de las aperturas que estuvimos viendo. Apertura cerrada, eso podría definirla. Si sigo la secuencia, es apertura española. Si muevo yo este alfil, perdón, aquí es apertura italiana. Entonces, pues si te fijas, son detalles mínimos lo que identifican una apertura, ¿no? Si yo hago una apertura cerrada, querría decir que es mi peón de dama el que se mueve y me contestan peón dama, ¿sí? Entonces, así de simple. Vamos a pensar, el gambito, también está el gambito de dama y este es el gambito de dama aceptado. Y la secuencia, pues, ya puede ir en el sentido que tú quieras. Si hablamos de una defensa semiabierta, bueno, la idea es que lo defines con un peón de rey y cualquier otro movimiento que se haga que no sea este movimiento de peón es una apertura semiabierta, ¿no? Esta es la defensa siciliana. Entonces, si yo juego el peón de dama y me contestan con cualquier otra que no sea el peón de la dama, bueno, va a ser una defensa cerrada. Y bueno, ya tendríamos las aperturas irregulares, ¿no? Moviendo, perdón, con estos peones o los de los flancos, a cualquier apertura que no esté considerada dentro de estas categorías. Hay quien no considera las aperturas de flanco, simplemente les consideran como irregulares, un poquito más global el término, ¿sí? Bueno, cuando les decía yo que vamos a ver algunos términos en cuanto a las aperturas, ustedes hicieron la lectura del texto y bueno, estos términos que vamos a ver aquí son algo que requieres tener presente. Lo que es una partida, anteriormente se llamaban también así a las aperturas, ¿no? Se les llamaba partida escocesa, partida vienesa, partida de los 4 caballos. Es un término común. Anteriormente, un término antiguo, a las aperturas se les conocía también así. El término de apertura, pues se aplica eso mismo, ¿no? Apertura de tal apertura. Esta parte, variantes, se va a referir a cuando una apertura tiene una secuencia dentro de las posibilidades. Por ejemplo, vamos a tener la apertura española y podría ser la variante del cambio o alguna otra variante que son la misma española, pero va viendo ya secuencias. Por ejemplo, alguien hacía el comentario que cuando desarrollaba el alfil hasta B5, luego lo amenazaban con el peón. La variante del cambio se refiere a que el alfil captura al caballo, o luego hay quien mejor retrocede al alfil. A eso se refieren las variantes. ¿Sí? Defensa, ese es otro de los términos. Dice, se refiere a una apertura elegida por las negras, como la defensa de los 2 caballos o la defensa de India de rey.
a menos que esté revertida, lo que lo convierte en una apertura con colores cambiados. Esa parte, si quieren, ahorita no le hacemos tanto caso porque revuelve. Vamos a pensar que se refiere a eso, ¿no? A una apertura elegida por las negras, una defensa. Y el término que ya les decía, lo que es un gambito. Según se lee aquí, dice, una apertura que involucra el sacrificio de material, normalmente uno o más peones. Los gambitos los pueden jugar las blancas, por ejemplo, el gambito del rey, que les decía, o las negras, por ejemplo, el gambito letón, que ese no lo mencioné. Dice, el nombre completo a menudo incluye las palabras aceptado o rehusado, dependiendo de si el oponente acepta el material ofrecido, como en el caso del gambito de dama aceptado y el gambito de dama rehusado. ¿A qué obedece esto? Bueno, también al tipo de juego del contrincante. Si a ti te intentan hacer un gambito, el gambito de rey, y te están ofreciendo un peón gratis, tú podrías decir, ajá, claro que lo capturo. O decir, no, hombre, eso de plan no me gusta, a mí no me simpatiza. Entonces, eso determinará si es un gambito aceptado o si es un gambito rehusado. ¿Sí? Dice, en algunos casos el sacrificio de material es solo temporal. Bueno, es lo que comento, ¿no? O sea, sí es un regalo, pero es a cambio de algo más. Es a cambio de tiempo, es a cambio de espacio. Y a veces, para contrarrestar un gambito, luego uno termina devolviendo material, ¿sí? Para poder estar en igualdad. Eso es un poquito complicado conforme lo vas viendo, pero la idea general del gambito es sacrificio material, pero obviamente a cambio de algo más. Y esos son los tres términos que podemos ver acá en ajedrez, ¿no? Material, espacio, tiempo. Contra gambito, un gambito ofrecido en respuesta a un gambito del oponente o en algunos casos un gambito jugado con negras. Bueno. Sistema es un método de desarrollo que puede utilizarse con muchas configuraciones del oponente, como el sistema Reti, sistema Barça, el sistema Odehoff, perdón, el sistema se refiere muchas veces a una configuración de piezas, pues. No podría quedar dentro de un mismo sistema determinado grupo de aperturas. ¿Sí? El término ataque. Dice, algunas veces se utiliza para describir una variante agresiva o provocadora, como el ataque Chataralequín, el ataque Fegatelo, bueno, el nombre que recibe, ¿no? Pero se refiere a eso, es una variante que busca atacar pronto. ¿Sí? Invertido con colores cambiados. Bueno, hay en ocasiones que se le llama a una apertura española con los colores cambiados. Dice una apertura de negras jugada por el blanco, o más extraña, una apertura de blancas jugada por el negro. En este ejemplo de este término son la siciliana con los colores cambiados. Este término, bueno, es simplemente eso, ¿no? Que si está estudiada de alguna manera y la juegan al contrario, vamos a pensar que es una apertura que siempre la juegan las blancas y tú la utilizas con negras, bueno, podría quedar dentro de esa clasificación de apertura, pero con colores cambiados. Sí, bueno, este es el material, lo pongo también en tu entrega, en aula 24, para que le des una repasada, porque de esto también viene tu examen. Sí, entonces, pues fundamentalmente la actividad es repasar aperturas, estos términos, tienes un examen que lo voy a aplicar en 2 ocasiones, es el mismo examen, lo vas a aplicar una vez, 15 preguntas, luego de unos días lo vuelvo a poner ese examen y el promedio de lo que saques en las 2, esa será tu calificación, ¿sí? Obviamente espero que en la segunda saques 10, digo, si desde la primera sacas todas bien, perfecto. Y bueno, posteriormente te voy adelantando. Decíamos que el ajedrez se dividía en 3 fases, ¿no? A ver, recuérdalas. Apertura, medio juego, finales. Estamos trabajando ahorita con apertura y voy a estar luego intercalando con algunos elementos de finales. Esto va a ser ejercicios de mate en 1, que también antes de dejar de asistir al colegio empezábamos a ver algunos de esos. Entonces te voy a dejar ejercicios como de unos 6, 12 ejercicios en el que tú tienes que encontrar cuál es la solución. No me haces entrega, luego te doy, después de unos días, te doy las respuestas y tú te calificas. Y luego voy a aplicar exámenes justo de esos ejercicios o de ejercicios similares. La importancia de identificar mates en una sola jugada, pues es justo eso, que en una partida tú puedas reconocer esas posiciones, ¿no? Si tú no estás muy habituado a verlas, pues puede ser que estés jugando una partida y ni siquiera te des cuenta que estás próximo a ganar, a dar mate, ¿no? Entonces, vamos a estar alternando las fases. Estuvimos dando énfasis a apertura
y te adelanto que vamos a empezar a retomar con finales. Sí, bueno, pues que estén muy bien, jóvenes. Espero que tengan una bonita semana, que puedan completar rápidamente estas actividades. Y bueno, por acá nos estamos viendo. Hasta luego. O 3 en línea, solo hay 138 maneras en que puede terminar un juego, y si lo has jugado te darás cuenta que si los dos jugadores ponen atención, los juegos siempre terminan en empate. En el ajedrez, después de tan solo la primera jugada, ya hay 400 posiciones posibles. Después de 4 jugadas, hay 318,000 millones de posiciones posibles. El número de juegos posibles después de 40 jugadas es mayor que la cantidad de electrones en el universo observable. Eso asegura que cada juego sea diferente.